dar inicio a la actividad del día de hoy, 19 de abril. Vamos a continuar con las presentaciones. Por favor, sirvan enviar sus diapositivas para dar inicio. Buenas tardes, doctora. Disculpe, ¿puede indicar quién va primero? Es que me confundí. Sí, pero ahorita te comento. Para el caso de ustedes, el día de hoy y el lunes es VIH. Ah, ok, perfecto. Luego tuberculosis. Prevención del VIH y luego prevención de la tuberculosis. Para el día de mañana les toca infecciones nosocomiales y prevención de cólera. Ok, me parece que ya está presentada. ¿Cuál? Bueno, está bien ya la pantalla, Luis Eduardo y Mirón León. Adelante, pueden dar inicio con esta norma. Buenas tardes, compañeros. Mi compañero Luis Eduardo Bernabé y un servidor. Les vamos a presentar la norma 010 SCA-02-2010 para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Esta norma se actualizó en el 2010, por lo cual pues presenta algunas discrepancias o desactualizaciones que ya hoy en día sabemos que no son acordes. Bueno. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, parte de la introducción es de esta norma es unificar, establecer criterios de la atención integral de VIH y de SIDA que van a involucrar la prevención, la promoción de la salud y la atención médica. ¿Cómo vamos a lograr la prevención, promoción de la salud y de la atención médica? Pues combatiendo obstáculos que enfrenten la lucha contra esta pandemia, proporcionando protección a la salud cuando se presente la infección. ¿La que sigue? Bueno, el objetivo, si bien es establecer y actualizar los métodos, principios y criterios que componen el Sistema Nacional de Salud. Esto, pues, principalmente se estableció en el 2010 para manejar, prever, controlar y la detección oportuna para la atención y obviamente el tratamiento de VIH. Para ese tiempo se tenían criterios diferentes a los que hoy se saben, pero coinciden en muchas formas que fueron las bases para la medicina actual. En cuanto a la observancia de la norma, la vigilancia y la observancia van a estar a cargo, van a corresponder a la Secretaría de Salud, a los gobiernos de las entidades federales y a las respectivas instituciones de atención médica que van a que son pertenecientes al Sistema Nacional de Salud para solicitar, esto para que se pueda solicitar en cualquier momento una evaluación, ya sea que estén conformes o si no están conformes y si así lo consideran pertinente las instituciones de atención médica. ¿Lo que sigue? En cuanto a la vigencia de la norma, pues la anterior era del año 2002 y esta norma entró en vigor al día siguiente después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esto fue el 15 de octubre del 2010. ¿Y la que sigue? Bueno, ya hablando como generalidades, vamos a dar un breve repaso de lo que es la infección por VIH. Sabemos que la infección por VIH está causada por el virus del VIH. Hay dos tipos de virus, el VIH-1 y el tipo 2. El principal es el tipo 1, el que nos causa la infección. Y este es un virus que se descubrió alrededor de los 80s, y precisamente alrededor del año 1984. Es un retrovirus que pertenece a la familia de los lentivirus, y su transmisión principalmente es por 5 fases que se dividen en 3, que es la vía sexual, que es la más común y la más específica, la transfusión de sangre, sus derivados, que pueden ser trasplantes de órganos, trasplantes de tejidos, incluyendo la sangre y sus derivados como plaquetas o
el plasma, intercambio de jeringas y agujas, lo cual nos corresponde a una conducta de alto riesgo, y el parto, etapa perinatal, es si pasa por el canal vaginal y hay contacto de fluidos vaginales con el neonato. Esto se puede evitar. Bueno, hoy en día se sabe que la cesárea es un buen manejo para tratar de evitar la infección por VIH al niño. En la estructura del virus tenemos dos proteínas de superficie y que nos van a conformar lo que es la membrana del virus. La primera es la GP120 y aquí no se ve, pero hay otra que es la GP41. Son muy importantes porque la GP120 es la proteína de anclaje, la que se va a anclar al receptor en el linfocito CD4 para permitir la internalización del virus. La GP41, que no está aquí, pero se las menciono porque es muy importante, porque al entrar el virus en la célula CD4, la glucoproteína 41 se fusiona con la membrana de CD4 y hace que haya un cambio en la membrana de CD4, lo cual ya no permite que otros receptores o factores de inmunología se adapten al CD4, lo cual, por así decirlo, lo aparta de su estirpe celular y lo deja sin defensas, principalmente. De proteínas en el núcleo tenemos la proteasa, que es muy importante, y la transcriptasa inversa. Una característica de estos virus, que son los retrovirus, es precisamente esta enzima, la transcriptasa inversa, la cual tiene una capacidad de producir ADN a partir de una molécula específica de ARN viral. Aquí tenemos una imagen como más bonita de igual lo que les decía, las glucoproteínas del virus, la envoltura de la cápside, y la que le da la forma de icosaedro a la cápside precisamente es la proteasa. Este es un pequeño cuadro de la fisiopatogenia del VIH. Como les decía, la glucoproteína 120 se ancla, la proteína GP41 exhibe y se ancla al receptor de CD4, hay un cambio transformacional en la membrana y empieza la entrada. Una vez en el citoplasma se tiene que internalizar en el núcleo, donde hay una serie de factores que no me voy a meter mucho por temas de tiempo, pero todo este proceso es cuando en la fase sintomática de los pacientes ahí está el periodo de latencia. Una vez que hay transcripción y el virus ocupa la proteína celular, que son los ribosomas, para la transcripción de sus componentes, se externa el virus y empieza otra vez el ciclo donde esos viriones van a infectar otras células y pues es un ciclo repetitivo que nos va a llevar a pues una inmunodeficiencia como tal. Aquí tenemos la imagen pasada, simplemente es un esquema un poco más básico. En los estadios de la infección, es importante mencionar que son tres principalmente: la prima infección, la fase crónica y la fase avanzada. La prima infección hay una entrada del virus, hay un contagio, hay una exposición al virus, el virus se internaliza en el cuerpo, se empieza a replicar. Se dice que el periodo de ventana es de 4 a 12 semanas, o sea, de 1 mes a 3 meses. Sin embargo, hay artículos que mencionan que puede llegar hasta 3 meses, y en este tiempo no es posible detectar el virus ni anticuerpos específicos porque se está conteniendo específicamente en los ganglios. Hay una respuesta inmune primaria y, al contrario de lo que se piensa, sí hay una respuesta inmune efectiva contra el virus, y por eso se dan las primeras etapas donde no es identificable. Sin embargo, así como va avanzando la respuesta inmune al virus, también hay exposición a más células CD4, y mientras más exposición haya células CD4, más infección hay. Entonces es como un ciclo otra vez vicioso. En la fase crónica ya se puede detectar el virus contenido replicándose de manera un poco menos efectiva, y aquí ya puede haber una fase asintomática que puede presentar anempatías, plaquetopenias o algunos otros factores. Y en la fase avanzada o SIDA ya es cuando la capacidad de la respuesta inmune ya no es suficiente para contener la replicación viral. Hay una destrucción inmunológica masiva, hay una replicación viral acelerada, y lo que nos va a llevar a una profunda inmunosupresión, que ya como tal es la enfermedad de
síndrome de inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos los estadios representados en una gráfica, la primera infección, la fase crónica y la fase avanzada. Vemos que la carga viral tiene picos, es decir, es alta en la primera infección, en la fase crónica baja, y en la fase avanzada empieza a subir y ya no vuelve a bajar, si no es tratada con retrovirales. Aquí tenemos la categoría clínica ABCD, que salió en 1994, si mal recuerdo, y se da basada en el conteo de CD4. Para diagnosticar síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tiene que tener un conteo de 200 o menos de 200 leucocitos, CD4 por campo. Entonces nos representan 3 categorías clínicas, A, B, C, D. Estas dependen de los síntomas que hay. En la fase A no hay síntomas, en la fase B hay síntomas sugestivos a VIH o SIDA, y en la fase C hay síntomas que son de enfermedades que no se pueden explicar si no se tiene VIH. Entonces, los primeros 4 estadios, que son A1, B1, A2 y B2, se diagnostica como VIH. Es decir, en las pruebas diagnósticas hay la confirmación del virus, sin embargo, no hay enfermedad de SIDA. Y en los estadios C1, C2, C3, A3 y B3, ya se diagnostica como tal el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de epidemiología. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, nada más como dato curioso, pues en el año 2008, François Barrès-Mouty y Luc Montagnier recibieron el Premio Nobel de Medicina por investigaciones que se realizaron en torno al VIH, que se identificó como causa del SIDA. Entonces, bueno, estos investigadores compartieron el Premio Nobel y junto con otro investigador por el descubrimiento de virus de papiloma humano como causante de cáncer cervical. Bueno, la anterior, ahora sí. No, antes, donde decía epidemiología, por favor. Bueno, estos datos son del CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, y del CONASIDA, que es el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Entonces, de 1983 a 2014, tenemos que, obviamente, el mayor número de casos que se reportó fue por contacto sexual, siguiendo el perinatal y siguiendo la vía sanguínea y luego la forma perinatal. La que sigue. Bueno, en 2013, no, en serio, hasta 2014 había una estimación total de 180,000 adultos y niños que viven con este virus y con el síndrome. Quise poner estos números en forma comparativa. Obviamente hay datos nuevos, los datos nuevos son del año 2019, están adelante, por favor, me sigue. Y en este caso vemos que actualmente los casos notificados del año 2019 fueron de 178,000. Entonces, obviamente ha habido una reducción de casos, tal vez no tan significante porque sigue siendo una pandemia, pero sí ha habido una reducción en cuanto a los casos de VIH-Sida, porque pues, ya hay más información, ya hay más promoción a la salud. La que sigue. El número de defunciones pues, también se vio disminuido un poco. Hasta el día de hoy, las entidades federativas muestran una mayor tasa de incidencia, pues siguen siendo la Ciudad de México, en este entonces el Distrito Federal, Yucatán, Veracruz, Baja California y Campeche. La que sigue, por favor. Esta diapositiva solamente nos ilustra que obviamente
la prevalencia de este virus, pues solamente, o bueno, es más en hombres que en mujeres. La que sigue, por favor. Y en esta diapositiva podemos ver que por así decir, el pico de edad para esta enfermedad pues se presenta en adultos o adultos jóvenes que van desde los 20 hasta los 40 años o incluso hasta los 45. Entonces, pues obviamente es por lo que ya habíamos mencionado, es una enfermedad que está afectando más a adultos por los métodos por la forma en que se transmite. Y la que sigue, bueno, esa solamente nos ilustra el comportamiento de cómo estaba esta enfermedad en las diferentes entidades federativas hasta el año de 2014. Actualmente no han disminuido o cambiado mucho las estadísticas. Puebla en ese entonces estaba por debajo del promedio nacional. Me parece que en el año 2019 pues ya se estaba un poco arriba del promedio nacional. Y pues ya la que sigue, por favor. Bueno, ya hablando de métodos diagnósticos, la norma oficial mexicana del 2010 nos dice que hay métodos indirectos para la presencia de anticuerpos, los cuales el más famoso es ELISA o bueno, mayormente el ensayo de inmunotransferencia. Nos dice también que en menores de 18 años se debe de hacer de 18 meses, perdón, se debe hacer un cultivo viral y una amplificación por PCR. Y también nos dice lo del resultado discordante, que hoy en día ya no está tanto en uso, que se decía que si tu prueba ELISA es positiva, es positiva, pero el Western blot es negativa y eso se repite por alrededor de 3 meses, se debe de descartar. Sin embargo, hoy las pruebas ya son un poco más específicas y ya no hay tantos falsos negativos. Y bueno, siempre el conteo CD4 es muy importante y asimismo la carga viral tanto para confirmar el diagnóstico como para guiar el tratamiento, que es un pilar aquí. Como les decía, estos son los métodos, son 3 los principales. Los métodos directos demuestran presencia de virus o de proteínas que son cuantificados como antígenos. Entonces, el primero es un cultivo viral, detección de ácidos nucleicos por PCR, DNA y la antigenemia para específicamente el antígeno P24. Los métodos indirectos demuestran la presencia inmunitaria, o sea, vamos a cuantificar anticuerpos. La selección siempre va a ser ELISA de inicio y las pruebas de confirmación con ELISA positivo va a ser Western blot, el RIFA, el IFI y el LIA. Los métodos de detección de carga viral en plasma son los más específicos y son la última fase para la detección, la cual es una retrotranscripción amplificada, PCR, en tiempo real, el método de ADN ramificado y la replicación secuencial de ácidos nucleicos, que ya son para confirmar y son casi infalibles. Este es el algoritmo de diagnóstico de la GPC mexicana, de la actualización 2017, la cual ya nos trae algunas modificaciones que, como les decía, siempre con pacientes de factores de riesgo, cualquier persona que se quiera hacer la prueba rápida, que es ELISA, si es positiva, se debe repetir ELISA, si es positiva, se realiza Western blot, y si Western blot es positiva, ya se da el diagnóstico de VIH. En cualquiera de los casos que haya falsos negativos, se debe repetir la prueba o hacer la PCR, que ya es la infalible. Este es el cuadro de evaluación y manejo de paciente por VIH de la GPC mexicana. En el diagnóstico de un paciente con VIH en el primer nivel de atención, se debe de hacer la evaluación completa, determinar si hay signos y síntomas, si requiere hospitalización, referir a unidad de tercer nivel, ya que es una enfermedad que se debe tratar en alta especialidad. Y bueno, los dejo con mi compañero. En cuanto a las medidas de prevención de VIH y promoción de la salud, es de suma importancia que nosotros el autocuidado de la salud, sexo seguro, sexo protegido,
¿Para qué? Para que se rompa la cadena de infección y la cadena de reinfección. Obviamente, eh, cuando alguien venga a consultar. También, ¿qué otra cosa podemos hacer? Promover la participación social para prevenir y eliminar el estigma y la discriminación. Recordemos que ya con toda la información que se tiene, Eduardo, me parece que no te escuchas. Sí, estaba comentando Luis sobre estos aspectos preventivos, donde la promoción de la salud es precisamente el contexto que ya he mencionado y que está muy asociado a las enfermedades por transmisión sexual. Esta parte son las relaciones protegidas, que de cierta manera son acciones que van a proteger a la población, en general la de riesgo, no solamente del VIH, sino también de otro tipo de enfermedades. Aquí la parte más pues, complicada es de que muchas veces en este contexto de la prevención ya secundaria, donde se hace la detección, nosotros debemos de conocer ampliamente los centros donde se hacen los estudios para que mandemos ahí a las personas que consideremos sospechosos y se puedan hacer sus pruebas gratuitas. Entonces, muchas veces esos datos no los tenemos y como prestadores de primer nivel de atención debemos de tener bien ubicados todos los centros de referencia para que podamos conducir a nuestra población, ya sea a una consejería, a una prueba, en este caso de VIH, que puede ayudar muchísimo, sobre todo en el aspecto de la detención y de cierta manera detener la parte de la transmisión, de la propagación de la enfermedad. Adelante, ya se corrigió, Luis, tu sonido. ¿Ya? Se escucha mejor. Adelante. Ok, entonces, bueno, los servicios sociales de salud pública, y ya sean privados también, están obligados a ofertar la prueba de VIH no solamente a mujeres embarazadas, sino que nosotros consideremos que está en riesgo, y también lo que ya mencionó la doctora, de la atención integral que incluye al apoyo psicológico. La que sigue. En cuanto a las medidas de control, pues las pruebas rápidas no deben ser consideradas definitivas y en el diagnóstico, ya que se requieren pruebas convencionales, como ya las mencionó mi compañero en cuanto al diagnóstico. Serían confirmatorias, ¿no, Luis? ¿Perdón? Sí. Que serían confirmatorias. Sí. Las pruebas rápidas y luego las pruebas confirmatorias. Sí. Adelante. Entonces, bueno, también ninguna autoridad puede exigir pruebas de detección de VIH o SIDA a algún individuo, y como esta es una enfermedad de vigilancia epidemiológica, pues es obligatoria la notificación a la autoridad inmediata más cercana. ¿La que sigue? Bueno, para la atención y tratamiento, la norma nos dice que el tratamiento antirretroviral se basa en la cuenta de linfocitos, como les había dicho, y que todo paciente tiene derecho a recibir el tratamiento afiliados a alguna institución de seguro social. Los fármacos utilizados son principalmente 4. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿se acuerdan que les decía al principio que era la enzima que traduce el ADN, el ARN viral a ADN? Bueno, hay tres tipos de inhibidores de la transcriptasa inversa: los que son análogos de nucleósidos, los que son análogos de nucleótidos y los que no son análogos de nucleósidos, y también están la otra estirpe de medicamentos que son inhibidores de la protasa. Nada más un dato curioso, si recuerdan, ritonavir fue medicamento experimental para tratamiento de COVID, el cual no funcionó, y además que es un medicamento muy caro y no es viable para el tratamiento de COVID. El tratamiento se basa en la combinación de 2 o 3, en la combinación de estos tipos de medicamentos. Se pueden dar los 3 tipos o los 4 tipos,
y hay esquemas de tratamiento eficaces. Este es una tabla que encontramos en el Harrison, la cual pues nos recomienda un régimen de combinación inicial dentro de retrovirales para esta enfermedad. La más frecuente son estas 5 combinaciones, que como verán aquí, pues son estas 5. Y esta es la tabla de algoritmo de manejo de la GPC del IMSS en la actualización 2017, la cual sí tiene mucha concordancia con lo que vemos en la literatura actual, y pues es un buen manejo. Aparte de que en la GPC, si gustan leerla, nos viene como los medicamentos que sí están disponibles en México y las dosis, las presentaciones, todo, lo cual la verdad esa GPC está bastante actualizada. Y bueno, este es el tratamiento, el algoritmo de tratamiento con retrovirales inicial, que obviamente es un manejo multidisciplinario, es decir, se requiere un apoyo psicológico, como decía mi compañero, ya que es una enfermedad muy estigmatizada, y bueno, seguir con estudios para mantener un conteo de linfocitos CD4 alto y una carga viral baja. Ya en la actualidad se sabe que si un paciente positivo a VIH tiene una carga viral baja, es muy poco probable que sea contagioso. Entonces, eso nos da un buen manejo de la pandemia por VIH. Y bueno, en la investigación, los sistemas nacionales, que es el CENSIDA y el CONACIDA, son las dos regiones de gobernamentación que se encargan de investigar y desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con la pandemia de SIDA. Y bueno, esta es nuestra bibliografía y eso sería todo, compañeros. Sí, aquí es importante en este caso de VIH, lo sabemos que pues dentro de una historia clínica adecuada uno identifica cuál es la población de riesgo que tiene que hacerse las pruebas. Entonces, identificar exactamente los centros para la detección del VIH y enviar a esos pacientes. Por ejemplo, el centro de detección está en el Hospital del Sur de la ciudad de Puebla, y bueno, son estudios gratuitos, y también hacer hincapié que los tratamientos también son gratuitos. Y les comentaba en una plática que teníamos que, bueno, en este caso, quien compra, hasta lo último que supe, quien compra el medicamento es la federación, no es por conducto de la Secretaría de Salud, pero sí se garantiza en los centros que esto se siga con la SIDA, pues está la información, ahí se centra y se puede dar también información en qué centros y qué horarios tienen. Muchas veces al paciente se le puede decir que es de alto riesgo, pero cuando el paciente nos dice, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Dónde voy? Pues es muy conveniente orientarlo de manera adecuada. Bueno, pues con esto finalizamos esta presentación y pediría a los siguientes alumnas, que nos manden su presentación. Sí, doctora, ya vamos. Ajá. Me dicen si ya se ve. No. Y bueno, pues este tema que vamos a continuar analizando, que van a presentar ustedes, pues es una enfermedad. El caso de la tuberculosis en general, pues es una enfermedad que se ha denominado de la pobreza, pero que está teniendo un repunte porque pues está asociado al VIH, o sea, desde el momento en que se presenta esta enfermedad, pues viene acompañada por su misma situación inmunológica, pues condiciona que otras bacterias, virus, realmente hagan
mella también en los pacientes, y se habla de ese binomio VIH y tuberculosis. Y luego, entonces, bueno, la tuberculosis ha sido un reto y una lucha constante de los países en vías de desarrollo por su condición de que pues, hay una población extremadamente pobre, y, bueno, en sus condiciones de vivienda, etcétera, hacinamiento y todo, condiciona que este problema pues aún no lo hayamos podido resolver, aun cuando les quiero comentar que hay una vacuna que debemos de ser muy responsables de que esta vacuna, cuando un niño nace y se da de alta, debe de llevar su vacuna contra la tuberculosis y la vacuna de la hepatitis B. Esto es obligatorio por la ley, por la norma oficial mexicana, que bueno, pues es también precisamente la forma de poder proteger a los niños en un momento dado, sobre todo cuando son niños de alto riesgo, donde van a regresar a su modus vivendi, a su hábitat, que puede ser ahí que estén las condiciones para que se pueda infectar. Entonces, la vacunación es algo que yo les he comentado que la salud pública pues, ha tenido y ha ganado batallas, es el hecho de que todo se vacune. Entonces, esta es una forma también de ir contra esta enfermedad que no la hemos podido quitar. No se ven sus diapositivas, alumnos. No sé si tengan su problema. Bueno, pues ya está. Y bueno, hablando de precisamente este problema, va a abordar Barragán Lidia y Sánchez Espíritu Valentín. Adelante, alumnos. Bueno, compañeros, permítanme. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ay, no. Sí te escuchamos. Sí. Bueno, compañeros y doctora, muy buenas tardes. Nosotros buenas tardes. Vamos a darles la norma oficial 006 SA2-2013 para la prevención y control de la tuberculosis. Bueno, nuestro equipo está conformado por Barragán Lilia y por su servidor Valentín Sánchez Espíritu. Bueno, aquí les presentamos nuestra tabla de contenido. Vamos a empezar con una leve introducción, luego el objetivo y el campo de aplicación, nuestras definiciones, la clasificación, registro y notificación de la norma, las especificaciones, el tema de tuberculosis y otros padecimientos, además de tuberculosis farmacoresistente. Bueno, como introducción, vamos a tener que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que va a ser causada por un grupo de bacterias del orden Actinomycetales de la familia Mycobacteriae. Bueno, esta enfermedad va a ser sistémica, pero va a afectar principalmente al sistema respiratorio. Va a atacar al estado general y si no la tratamos de manera oportuna y eficaz, pues nos puede causar la muerte en quien la padece. Bueno, aquí es importante recordar que el complejo Mycobacterium tuberculosis está conformado, bueno, principalmente por las bacterias Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium caneti, Mycobacterium caprae y Pinnipedi. Bueno, dentro de la epidemiología nos menciona la norma que de acuerdo con la OMS, 1/3 de la población está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Al año se reportan más de 9 millones de casos nuevos y 1.7 millones de defunciones. En el caso de México, para 2010 se reportaron 18,000 casos nuevos y 2,000 defunciones. Dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente lo que es la desnutrición, el alcoholismo, las adicciones, las afecciones de la respuesta inmune, las condiciones deficientes de vivienda. Y pues esto nos va a llevar al desarrollo de esta enfermedad. Además, estos factores de riesgo van a guardar una relación con las enfermedades más frecuentemente asociadas con la tuberculosis en México. En este caso, pues sería en primer lugar la diabetes con un 20%, la desnutrición con un 13%, el VIH-Sida con un 10%,
y el alcoholismo con un 6%. Y bueno, además de ser condicionantes para la infección, también van a afectar el proceso de curación y con esto pues nos van a dar una menor sobrevida. Hace un momento la doctora nos estaba hablando del binomio VIH-tuberculosis y bueno, esto es importante porque el VIH y la tuberculosis van a tener una importante relación simbiótica, ya que la tuberculosis pues va a ser una enfermedad infecciosa por la cual fallece el mayor número de personas con VIH en el mundo. Asimismo, el VIH va a activar la tuberculosis latente en aquellos pacientes que pues aún no presentan los signos de la enfermedad, signos y síntomas de la enfermedad. Bueno, en México tenemos algo que se llama Programa de Acción para la Tuberculosis. Y bueno, la misión de este programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y además ayudar a la población en riesgo, reduciendo la probabilidad de la enfermedad y las probabilidades de morir por esta causa. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, siempre se va a necesitar de la ayuda de las instituciones de salud del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, las acciones permanentes de este programa de acción de tuberculosis van a ser la promoción, la prevención, el tratamiento y la vigilancia. Bueno, dentro del objetivo y el campo de aplicación, vamos a tener que el principal objetivo de la norma va a ser establecer y unificar los criterios, procedimientos y lineamientos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y atención integral de la tuberculosis. Y bueno, en el campo de aplicación, pues esta norma va a ser obligatoria en todo el territorio nacional para los establecimientos que conforman el Sistema Nacional de Salud, ya sean de los sectores público, social y privado. Y pues bueno, esto nos va a llevar a desarrollar medidas de control en los establecimientos donde se brinda atención médica. Nada más las voy a mencionar de manera rápida, que va a ser la norma oficial mexicana, la NOM 004 SSA 3 2012 del expediente clínico, y también la norma oficial NOM 010 para la preparación y el control de infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la norma 015 SSA 2010 para prevención de tratamiento y control de diabetes mellitus. También la norma oficial mexicana NOM 017 para vigilancia epidemiológica y la norma 031 SSA 2 para la atención a la salud del niño. Bueno, y aquí hay otras, pero por el tiempo creo que no las voy a poder mencionar. Están relacionadas. Adelante. Bueno, en la parte de definiciones, en primer lugar va a hacer el abandono en el tratamiento primario, es decir, la interrupción del tratamiento contra tuberculosis durante los 30 o más días consecutivos que está indicado para el tratamiento de tuberculosis. También el abandono en tuberculosis farmacoresistente a aquel paciente que interrumpió el tratamiento durante 2 o más meses consecutivos. También la abogacía para salud a la combinación de acciones individuales y sociales destinadas a obtener compromisos políticos de aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud. También una importante son las adicciones a los hábitos o actividades que desarrolla un individuo a fin de mantener el uso o abuso de alguna droga, generalmente tóxica, que afectan negativamente su salud física y mental. Bueno, también va a ser importante realizar una baciloscopía, que va a ser una técnica de laboratorio, como todos ya sabemos, mediante la tinción de cian-níquel. Preferentemente permite observar en un frotis
los bacilo alcohol resistentes, que pueden ser para la detección, para el control o para el diagnóstico de la tuberculosis. También vamos a tener la baciloscopía negativa, la baciloscopía positiva y también la baciloscopía de control, que se tiene que realizar mensualmente durante el tratamiento del paciente con tuberculosis para evaluar su evolución. Bueno, también para los casos de tuberculosis confirmados, a la persona a quien se identifica por laboratorio el complejo Mycobacterium tuberculosis en cualquier tipo de muestra biológica, ya sea por cultivo o por una baciloscopia, debe de ser reportado. Y también los casos de tuberculosis no confirmados, a la persona con tuberculosis en quien la sintomatología, los signos físicos, la respuesta terapéutica sugieren la evidencia de tuberculosis. También los casos probables de tuberculosis meningia, esto a las personas que presenten cualquiera de los síndromes meningio, cráneo hipertensivo o encefálico, de manera individual o combinada, y que pueden acompañarse de manifestaciones generales de infección. También los casos probables de tuberculosis multifarmacoresistentes a personas que recibieron tratamiento primario o fármacos de segunda línea o contactos con casos conocidos de multifarmacoresistencia. ¿Qué pasa de la siguiente, por favor? Bueno, también algo importante va a ser los grupos de riesgo, que van a ser los individuos susceptibles a quienes por sus condiciones de trabajo, ocupación de vivienda, tienen una alta o mayor probabilidad de entrar en contacto con la bacteria y adquirir más fácil la infección. También para los pacientes que están inmunocomprometidos, que bueno, el sistema inmunológico que se traduce en resolver adecuadamente los encuentros con las infecciones, y también a la condición en la que el sistema inmunológico presencia una deficiencia cualitativa de su función debido a la enfermedad sistémica o uso de otros fármacos. También las medidas de control ambiental juegan un papel muy importante, porque a los sistemas o equipos que se pueden utilizar en las áreas de mayor riesgo de transmisión de tuberculosis para reducir la concentración de partículas infecciosas dentro de los establecimientos, incluyen ventilación, uso de filtros y lámparas homicidas de rayos ultravioletas. Para la clasificación, registro y la notificación, esta norma se apega a la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, en su 10ª revisión, en la que codifica a partir de la tuberculosis de la A15 a la A19. Y bueno, todo caso de tuberculosis clasificado de la A15 a la A19, en las estadísticas internacionales de enfermedades y problemas relacionados con la salud de la OMS, debe registrarse en los establecimientos para atención médica de los sectores públicos, sociales y privados, por medio de un expediente clínico, con una tarjeta de tratamiento, con un cuaderno de registro, y debe llevar su seguimiento mediante la Secretaría de Salud, de acuerdo a lo establecido en la norma. Para el siguiente, por favor. Y bueno, también como medidas de prevención y promoción a la salud,
En primer lugar, la vacunación, promoviendo la aplicación de la vacuna BCG y su registro en la Cartilla Nacional de Salud. También la terapia preventiva con isoniazida en pacientes menores de 5 años con o sin antecedentes de vacunación, en pacientes de 5 a 14 años no vacunados, en pacientes de 15 o más años con inmunocompromiso. Bueno, ahí viene abajo la dosis de la isoniazida y bueno, lo relevante de ahí es que no se debe exceder 300 miligramos diarios. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Bueno, también dentro de las especificaciones de la norma tenemos ciertas acciones para, digamos, la promoción a la salud, y estas medidas son, por ejemplo, el manejo de los riesgos personales. Se dice que los responsables estatales y jurisdiccionales de los programas de promoción a la salud, de tuberculosis y RED-TAES deben de promover en la población estilos de vida que mejoren la salud individual, familiar y comunitaria. Además, pues se deben de llevar a cabo medidas de higiene y cuidado personal, de la vivienda y de los sitios de trabajo. También una alimentación correcta, esto principalmente en el consumo de la leche y sus derivados que sean bien pasteurizados. En el caso de las medidas de higiene y cuidado personal de la vivienda y sitios de trabajo, se menciona que se debe de instruir y fomentar a los pacientes a que pues tengan sus hogares bien ventilados, y en el caso de tener algún familiar con tuberculosis, pues que la habitación donde éste permanece la mayor parte del tiempo, pues también tenga una buena ventilación e iluminación pues adecuada. Además, también se menciona que las personas que presenten tos, expectoración o una vaciloscopía positiva, pues deben de cubrirse adecuadamente la boca y la nariz al toser o estornudar. También otra de las medidas que tenemos es la prevención y protección en los establecimientos de salud. Y aquí se debe de identificar oportunamente pues a los pacientes con sintomatología respiratoria. Además, pues se debe de priorizar y separar a la gente que tenga síntomas respiratorios como más agudos de las personas de las que sospechamos que puedan padecer esta enfermedad. Y bueno, aquí se dice que se deben de identificar estos casos antes o durante la permanencia del paciente en la sala de espera, o antes de ingresar. También se les debe de pedir pues a todos que se cubran correctamente la boca al toser. Dentro de las medidas de control ambiental se dice que se debe de maximizar la ventilación natural. También se deben de contar con extractores o sistemas de ventilación mecánica centralizada. Esto pues para evitar la propagación pues de la enfermedad. Dentro de las medidas de protección respiratoria pues está el uso de mascarillas quirúrgicas o de cubrebocas, así como el uso de respiradores N95 en lugares de alto riesgo. Dentro de la participación comunitaria se menciona que se deben de formar grupos de voluntarios, familiares, o también deben de participar las autoridades en la localización de tosedores de la comunidad. Además, ellos les deben de brindar un apoyo y un acompañamiento a fin de garantizar la adherencia al tratamiento. Bueno, también se habla de una comunicación educativa, que es principalmente informar a la población el riesgo que significa la tuberculosis. Además, pues dar a conocer los datos mínimos para sospechar la enfermedad y para que así ellos acudan oportunamente a un centro de salud. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las medidas de control que van a tener como varias vertientes, y la primera de ellas es una identificación oportuna de los casos probables. También que el diagnóstico pues sea eficiente y oportuno,
Además que se brinde una atención integral y multidisciplinaria, que el tratamiento pues sea oportuno y eficaz, además de que debe de estar supervisado, se debe dar un seguimiento mensual, se debe hacer también pues un estudio de contactos y del entorno familiar. Además pues aquí tenemos la opción de aplicar una terapia preventiva y bueno, también debemos de hacer un registro y notificación de todos los casos con los que nos encontremos. Y pues todas estas medidas pues, también tienen mucho que ver con nuestra promoción a la salud. Bueno, vamos a hablar ahora de la identificación y el diagnóstico de casos. Bueno, para empezar, se dice que pues, la presencia de Mycobacterium tuberculosis se va a llevar a cabo mediante bacteriología, principalmente pues por la baciloscopía, el cultivo y pruebas moleculares o mediante cultivo fragmentado de tejidos, fluidos o secreciones de órganos de pacientes con manifestaciones clínicas, radiológicas y datos epidemiológicos compatibles con la enfermedad. Pues nuestra búsqueda debe ser en pacientes con sintomatología respiratoria, con aquellos contactos que, bueno, de un caso de tuberculosis, en grupos vulnerables o de alto riesgo. Y bueno, primero vamos a hablar sobre la baciloscopía, que bueno, es una prueba donde se van a analizar 3 muestras de expectoración seriadas. Y bueno, en los casos en los que la primera serie de 3 expectoraciones sea negativa, pero se siga sospechando de un caso positivo de tuberculosis, pues se debe de hacer otra serie de 3 expectoraciones más un cultivo. Bueno, cuando la baciloscopía resulta positiva, pues ya estaríamos hablando de un caso confirmado y se debe de hacer una baciloscopía mensual de control. En el caso del cultivo, pues este nos va a ayudar para el diagnóstico, ya sea en el caso de que nosotros sospechemos de tuberculosis pulmonar con un resultado negativo de 3 baciloscopías de expectoración. También nos va a servir para confirmar el fracaso del tratamiento y también sirve como una medida para dar un seguimiento cada 2 meses de los casos de tuberculosis farmacoresistente. En el caso del cultivo y la prueba de PFS, pues el diagnóstico va a servirnos para el diagnóstico de pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar previamente tratados, en pacientes con una baciloscopía positiva al término de la fase intensiva del tratamiento. También nos va a servir previo al tratamiento en pacientes que han tenido contacto con un caso de tuberculosis multifarmacoresistente y también en los casos de reingreso por recaída o fracaso del tratamiento. Ahora vamos a hablar de la prueba cutánea de derivado proteico purificado. Bueno, esta prueba va a estar indicada en el estudio de contactos y apoyo al diagnóstico diferencial. Bueno, esta prueba se va a realizar utilizando lo que son las unidades de tuberculina. Aquí se menciona que 1/10 de mililitro es equivalente a 2 unidades de tuberculina de derivado proteico purificado RT23 o a 5 unidades de tuberculina de derivado proteico S. Y bueno, esta prueba... Nos estamos llegando ya casi a la hora de finalizar su presentación y estamos hablando de un tema que, como les mencionaba, es un programa que ustedes van a continuarlo cuando estén en su internado, su servicio social y posteriormente. Entonces, el medicamento que dan para la tuberculosis es un medicamento que es gratuito para la población y lo distribuye a la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud requiere 3 pruebas para poder identificar si es positivo por medio de la prueba de Barr. Es importante hablar porque a veces sí uno comprende, entiende la norma, pero cuando ya estamos en los hechos, cuando ya estamos con los pacientes sospechosos, les tenemos que explicar de manera muy clara cómo es que se va a sacar el esputo, lo que necesitamos, el gallo que le dicen ellos, el gallo, un buen gallo para hacer un bar.
se requiere explicarle si es que va a ser cierta vaporización. Es que no me salen los gallos, está con la tos, a veces le sale con sangre, pero a veces no me sale. Es obtener una buena muestra, porque definitivamente para que él pueda solicitar su tratamiento debe de llevar las pruebas positivas, lo que la norma establece para poder dar. La otra es que no abandone el tratamiento. Ese es un reto que tenemos. Si ustedes saben que tomar un antibiótico por 10 días, a veces no lo hacemos, imagínense ustedes un tratamiento. Entonces es un reto el hecho de tomar una buena muestra, de que cumpla con su tratamiento y que mejore sus condiciones. Lo más que le va a curar va a mejorar sus condiciones de vida. Voy a pasar lista en estos últimos minutos. Alejo Córdoba Natalia. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Arreola Rodríguez Gamaliel. Barragán Lasco Lilia. Presente, doctora. Gracias. Barreda González Ana. Presente, doctora. Gracias. Becerra Morales Sandra. Presente, doctora. Gracias. Bernabé Gaspar. Presente, doctora. Gracias. Bernal Vázquez Heriberto. Presente, doctora. Gracias. Botello Ángeles Lisbeth. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Braulio Camarillo Adriana. Cabrera Méndez Ángel. Celis Sánchez María. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cota Durán Miriam. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Cruz Aparicio Ailín. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Evangelista Dionisio María. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Flores Sánchez Daniel. Buenas tardes. García Tapia Clara. Presente, doctora. Gracias. Gastelum Brenda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez Flores Atenea. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lima Hernández Paola. Presente, doctora. Gracias. Luna Calderón Zaira. Presente, doctora. Bien. Martínez Bravo Luz. Presente. Gracias. Martínez Hernández Abraham. Presente, doc. Gracias. Mazoco Bronca Patricia. Presente, doctora. Gracias. Merino Bautista Jacqueline. Presente, doctora. Gracias. Mirón León Ramón. Presente, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Morales Gutiérrez Emanuel. Olivares Corona Miguel. Buenas tardes, doctora. Presente. Presente, doctora. Gracias. Pérez Gutiérrez Estebali. Presente, doctora. Muy bien, creo que me contestó Morales Gutiérrez Emanuel, ¿verdad? Sí, después de mí. Muy bien, ya te puse asistencia, ¿eh? Pérez Guzmán Lucero. Presente. Gracias. Ramírez Centella Martín. Porque no me respondió. Presente, doctora. Buenas tardes. A ver, Ramírez Centella Martín. Presente, doctora. Gracias. Ramírez Enciso Jesús. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Hernández Quechua. Presente, doctora. Buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. Romero Muñoz. Romero Muñoz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Salgado Mendoza. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Espíritu Valentín. Presente, Sánchez, doctora. gracias. Sánchez Boranchel Oscar. Presente, doctora. Gracias. Silva Ramos Itzel. Presente, doctora. Gracias. Torres Daniel Rodolfo. Presente. Gracias. Torres Márquez Luis. Presente, doctora. Xochihua, gracias. Xochihua Sotarriba Luis. Presente. Gracias. Muy buenas tardes, ¿Doctora? estimados alumnos. Sí. Doctora, ¿me escuchas? Sí, Liliana. Soy de la hora anterior, pero tenía problemas para entrar con el internet y ahorita entré a la clase, doctora. ¿Mañana se lo recuerdo? Por favor, me recuerdas mañana. ¿Alguien, alguien más?
Sí, doctora. Yo soy Adriana Braulio. A ver, ¿quién faltó de pasar lista? Yo, Adriana Braulio. Braulio Camarillo. Braulio, a ver, déjame ubicarte. Barrera, Becerra. ¿Tu primer apellido? Braulio Camarillo. Soy como la número 8 o 9. Sí, está bien. Ya te pongo tu asistencia. Muchas gracias. Aquí más. Bueno, pues nos vemos mañana. Continuamos con nuestras presentaciones. Les agradezco mucho. Gracias, Luis Eduardo, por apoyo. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Buenas tardes. Cuídense. Hasta luego. Bye. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buenas tardes.